Eso aquí en tu conexión matinal junto a todos ustedes, obviamente que a través de la señal de TVR. Fíjese que estamos ya iniciando una nueva semana y obviamente queremos tomarle el pulso de alguna manera a cómo va el tema político, a cómo va el tema constituyente en nuestro país. Para conversar de eso estamos ya con Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, que amablemente se conectó con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptar. Sabemos que estás siempre bastante ocupado, pero te haces el tiempo para estar acá con nuestros televidentes. Cristian, primero, ¿qué sucede que acaba de aparecer esta nueva encuesta CADEM? Digamos, las encuestas están a la orden del día, ¿verdad? Aparecen en varias partes y de manera semanal ya, prácticamente. Sin embargo, en esta última encuesta CADEM hay un alto nivel de personas que votan por lo que le llamaríamos el rechazo, pero que ahora se llama estar en contra de la nueva Constitución. ¿Por qué, Cristian, sucede esto si todavía no tenemos ni para leer la Constitución? Mira, yo quisiera destacar dos cosas en tu pregunta. Ya. Primero, lo que tú dices al inicio como introducción, que hoy en día la encuesta es una cosa frecuente. Miremos una encuesta y discutamos acerca de las encuestas. Claro. Ya, gobernar en base a encuesta, igual yo creo que hay que inventar un nuevo concepto, porque hoy en día todos los gobiernos miran las encuestas. Pero todos dicen que no, todos dicen no me importa. No, todos dicen que no. Y en realidad, pero mira la multiplicación de encuestas que hay, las agencias como crecieron, la importancia simplemente el concepto CADEM, el nombre CADEM hoy en día es un término vulgarizado. O sea, tú hace 10 años nadie sabía lo que era la CADEM. Claro. Hoy en día todo el mundo habla de la encuesta CADEM. Entonces ya entró en el vocabulario. Yo simplemente te digo eso para indicar algo. Gobernar es disgustar. Si un gobierno gobierna justamente, valga la redundancia, en base a encuesta, para mí hay algo que no va. Porque por algo te eligen. Si yo soy autoridad, yo no soy vocero de. Yo también soy dirigente. Yo lidero. Claro. Y a veces hay que tomar posturas, decisiones a contracorriente de la masa. Por eso los populismos con esta encuesta también crecen a través de estas encuestas, porque el populismo ¿qué es? Es escuchar y hacer lo que el pueblo directamente quiere. Y a veces no es tan así el asunto. Eso por un lado. Lo otro, lo que tú dices, ¿cómo se justifica que ya se rechaza la propuesta constitucional? Si todavía no está la Constitución propuesta. Ya. El voto de republicano, el voto para republicano, si bien se han leído cantidad de análisis que critican al republicano, que analizan la estrategia, y culpan a los chilenos, pero básicamente el voto republicano lo que indica es crudamente: no queremos una nueva constitución. Yo así lo interpreto, porque los republicanos desde un inicio, cuyo líder es José Antonio Kast, dice ¿cómo decir? La transición constitucional propuesta es fruto del octubrismo, es decir, del estallido social, que según muchos de los que hacen parte de ahí fue algo pensado en un complot y que eso buscaba a dar vuelta al poder y a adueñarse del poder en Chile. Republicano no ha variado mucho su discurso desde que se ha inventado republicano. Hoy en día, una vez que ganaron la elección, lo están moderando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que un candidato no es la misma cosa que ser electo, porque los medios de comunicación, las otras autoridades, todo el mundo te mira y te puede atacar. Ahora sí tienen flanco abierto. Pero en sí, republicano siempre dijo: nosotros vamos en contra. Y por ende, si la gente votó para ello, es que tiene una mala relación, una mala apreciación del proceso constituyente que hoy en día estamos viviendo. O sea, en el fondo, Cristian, de alguna manera, republicano lo que está proponiendo es hacer un no cambio de constitución, y esa va a ser su apuesta. Sin embargo, cuando tengan que ir construyendo esta constitución, ¿cómo sería esto? ¿Sería, se quiere reformar tal cosa? No, nosotros vamos a votar porque siga como está. ¿Por ahí va la no reforma? ¿O va por el lado de convencer que la gente diga: yo estoy en contra de una nueva constitución? ¿Por qué lado crees que va esta no nueva constitución? Esta negación. Es que justamente es eso, Karim. Es una negación casi vital, es una contradicción vital. Es decir, republicano se construyó sobre un discurso antipolítico, antisistema. Claro. ¿Quién preparó esta transición
constitucional que inició después de la masiva aprobación del rechazo. Valga la contradicción, pero fue la victoria aplastante del rechazo que hizo que se retomó el proceso constituyente sin pasar por un plebiscito nuevo de entrada. Y quien dirigió ese plebiscito ese proceso fue la centro derecha, que fue Shawan y Schalper, que quisieron armar dos representantes de RN, de la derecha un poco moderada, llamada moderada, que quisieron llevar este proyecto y básicamente este proceso, y básicamente el republicano siempre se opuso. Entonces salen electos, pero hoy en día dentro del aula electa, republicana, establecida por norma constitucional, pueden decir, nosotros estamos acá para justamente destruir este mismo proceso por lo cual nos han elegido. Algunos de republicanos dijeron, absolutamente, hagamos eso. Pero otros, más políticos, empezando por José Antonio Kast, dijo, no, espérate, esto es un sí sentido. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar y proteger la Constitución de 80 y rescatar lo que es la Constitución de 80. Por eso, y ahí aparece el primer problema. ¿Cuál es la fórmula que ellos van a usar? Que cuando se vayan a cambiar algunas normativas, ellos digan, no, la dejo igual. O se escribe de otra manera, pero en el fondo estoy dejando lo mismo. O llamar al pueblo a decir, voy a rechazar o estoy en contra. ¿Cuál es la fórmula que tú ves que ellos quieren hacer? Porque si en el fondo no cambian, ellos también deberían llamar a la población a decir, estoy a favor de esta nueva constitución. Que en el fondo, si la lees, va a ser igual que la anterior. No va a ser igual a 100%. No, claro. Como una canción de Silvio Rodríguez, porque es lo mismo, pero no es igual. Yo diría eso, si hay una nueva propuesta, no va a ser lo mismo. Ya. O si puede ser lo mismo, pero no será igual. Ya. El asunto es que, por ejemplo, ayer escuchaba en dos expertos, la presidenta y el vicepresidente de la comisión de expertos en tolerancia cero. En primer lugar, quisiera subrayar que igual escuchar hablar y dialogar dos especialistas del tema, doctor en Derecho, parece que ambos son doctor en Derecho, bien que sean de postura opuesta, porque uno es más de sensibilidad de centro-derecha y la presidenta me parece que es del PPD, es el nivel de discusión y el nivel de cómo decir, de debate constitucional es otro que si tú pones a la tía Pikachu versus... Claro. Igual eso es innegable, cuál sea nuestras aspiraciones o relación con el concepto de democracia. Pero básicamente yo creo que una vez que participa republicano no puede negarse a llamar a la aprobación de esto, pero como tú dices, ¿qué se rescata de la Constitución de 80? Se rescata tal cual. Y acá tenemos un punto clave, y es el inicio de la contradicción, y donde el punto de discusión crucial. Las bases del nuevo proceso constituyente dicen, acá esto va a ser un Estado democrático y social. ¿Y democrático social qué significa? Sobre todo la palabra social. Que el Estado va a proveer algunos derechos sociales. Por ende, el Estado va a intervenir en muchos aspectos, va a alzar la tasa de impuestos y puede intervenir en la economía. A las márgenes, más que en lo medular, pero puede intervenir. Y eso contrachoca directamente con un principio que está implícitamente en la Constitución de 80, que es el principio de subsidiariedad. ¿Y cómo se explica el principio de subsidiariedad? Significa que el Estado interviene, para simplificar, el Estado interviene siempre y cuando los privados no pueden intervenir o no dan lo suficiente en ese ámbito. Educación, salud y todo eso. Y ahí ya el primer punto de choque, el punto de desacuerdo entre el republicano y la carta de los 12 puntos sobre la cual va a regir el desempeño de los consejeros. Por ende, ya de entrada hay un punto de quiebre. Y están así que el llamado Rojo Edwards de republicano salió diciendo, nosotros rechazamos los 12 puntos y vamos en contra de la Constitución. Y el presidente republicano salió diciendo, esperen, escuchamos a nuestra ala que representa a Rojo Edwards, pero nosotros vamos a redactar la Constitución dentro del marco. Entonces tú ves que ya las tensiones están. ¿Pueden resistir sobre un largo plazo? No lo sé. La opción que eligió Kast es decir, llamemos a aprobar. Pero hay una parte de republicanos que dice, no, el asunto primero era decir, rechazamos todo esto. Y ahí va a haber un punto de fricción hasta, yo creo, el 17 de diciembre, cuando se va a llamar a decidir si se adopta o no la propuesta constitucional que va a salir del Consejo Constitucional. Cristian, y por otro lado, estamos viendo un gobierno que quiere
desesperadamente, porque lo ha mostrado en todas las formas que ha podido, que se apruebe una nueva constitución. Sin embargo, si es que esto no tiene cambios, republicano también. Entonces son como dos sectores políticos sumamente opuestos que llamarían a votar a favor. Uno si es que cambia mucho y el otro si es que no cambia, pero igual a favor de que se apruebe una nueva. Sin embargo, ¿cómo tendría o qué tendría que hacer el gobierno para que la gente se encaminara hacia voy a aprobar, voy a estar a favor con una nueva constitución? Porque acá en Chile hay que decirlo, la gente lee nada. Entonces simplemente se dejan guiar, me parece, por un tema, a mí me gusta tal sector político, o a mí me gusta estar en el lugar donde están las encuestas, la gente más popular, digamos, los que llevan más altos puntajes. ¿Cómo el gobierno, qué tendría que hacer para poder estar de un sector de la población que lo apoyara más en lo que es un cambio de constitución? Mira, buena pregunta, porque el gobierno también tiene una contradicción vital. Entonces, somos un país de contradicción. Por eso hay una crisis política que no quiere asumir su nombre. Pero ya te expliqué por qué republicanos están en una contradicción. Los que ganaron 23 cargos sobre 50, es decir, casi la mitad de un Senado, 23 cargos sobre 50, ellos están en una contradicción ante el proceso por el cual fueron electos. Ya en el enunciado es algo de vertiginoso. Hablemos del gobierno. El gobierno basó toda su política y su futuro auspicioso en base a un proyecto que fracasó, que es el proyecto de la Convención Constitucional, porque todo iba a hacerse, toda la reforma estructural iban a hacerse en base a la nueva Constitución. Resultado, fue un fracaso rotundo en las urnas. ¿Por qué? Porque ganó el rechazo. El gobierno se quedó knockout, titubeando mal después de esa derrota. Y ahora totalmente mal, sí. Totalmente mal. Y ahora está ante un proceso que ganó la extrema derecha, la derecha dura, la derecha ultraconservadora, como aquella. Ya. Es decir, totalmente opuesto a todos los preceptos que ellos defendían. Minoría, relación con la minoría, relación con los animales, relación con el Estado, relación con todo. Totalmente lo opuesto. Entonces ellos van a poder llamar, y además es una derrota flagrante lo que vivieron últimamente con los consejeros. Entonces ellos van a poder meter mano, disculpe la expresión, en el consejo, no mucho. Y si la carta que sale, la propuesta que sale de ahí es muy parecida a la Constitución de 80, ¿el gobierno va a poder llamar a votar? Difícilmente, pero por otro lado, Boric sueña con firmar todo, muchos sueñan. O sea, eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Si no cambia, digamos, mucho, porque va a cambiar igual, aunque los republicanos no quieran, va a cambiar en varios aspectos, pero no lo que el gobierno dice. El gobierno, ¿qué va a hacer también? Va a llamar a votar, vote por esta nueva constitución que es muy parecida a la otra. El discurso es contradictorio totalmente. Yo creo que tampoco hay que ver el desempeño, porque yo creo que hoy en día no está claro, llamemos a rechazar o llamemos a aprobar. ¿Cuál va a ser la postura? Veamos cómo se desempeña dentro del aula, porque no olvides que también hay una comunista que fue electa en región metropolitana con más de 400.000 votos. Claro. Entonces igual esa electa va a llegar prendida y va a tener cosas que decir que pueden ser totalmente contrapuestas a lo que también van a entregar como propuesta el consejo de los expertos, el comité de los expertos. Entonces hay que ver el desempeño sobre un plazo corto, de 6 meses. No va a durar mucho esto. Entonces yo creo que pueden volver a nacer tensiones. Lo que yo digo, y bueno, ahí me demotivaste un poco sabiendo que me dices que la gente no lee mucho. Yo escribí, que voy a publicar esta semana en El Mostrador, Chile, su momento y la ley de del doble frénesis. ¿Qué indico acá? Me apoyo sobre diferentes autores, decir que muchas veces en la historia, cuando una corriente, acá hablan de movimiento pendulario, pero en realidad ya pensadores como Bergson, como Peggy, como Ricoeur, indicaron que cuando hay un movimiento que va a un extremo, en la historia lo puede ver, por ejemplo, tomemos la Inquisición, en política, cuando hay un cambio de paradigma, por ejemplo, el Renacimiento, o lo que viene después, la modernidad, muchas veces se va de un extremo al otro. Y la historia es una sucesión de extremos. Tomemos el caso de Chile. Tomemos la UP, Allende, transformación total. Derecho de propiedad, no existe. Pueden haber en alguna empresa, se lo ven los obreros. Una cosa bastante fuerte. Sigue. Pero el asunto es que pasamos de la UP a un golpe de Estado y la instauración de un régimen ultraconservador. Y da la vuelta entera de la situación. Ahora tú puedes ver, veamos, estallido social, convención constitucional, ultra vanguardista, hasta los animales, las plantas, voy a darle estatus jurídico,
una persona jurídica, constitucionalización del aborto, muchas cosas. Sí. ¿Y qué viene después? Cast. Puedes pasar en Chile de un presidente que no está casado y que no tiene hijo a un presidente que es casado y que tiene más de 10 hijos y que es ultra religioso. Es decir, y mira cómo cambia con lo que dice Bergson. Sí. Pasamos de una frénesis a otra. Sí. Y yo creo que eso es el camino que puede tomar esto si sigue así, con cada lado teniendo contradicciones profundamente vitales. Ahora, Cristian, ¿crees que todo esto está tocado por el tema de la seguridad, que es uno de los temas que tanto le importan a la población chilena en este minuto, que está súper puesto en los medios de comunicación? Sin embargo, los republicanos, al parecer, hablan mucho de ese tema. Ahora, hay que reconocer al mismo tiempo que este gobierno, si bien es cierto, lo comparamos con anteriores, me da la sensación que es el que más cosas ha hecho. Digamos, se han endurecido las leyes, que yo sé que lo hacen en el Congreso, no el gobierno, pero es en este gobierno igual. Digamos, está el plan Calle Sin Violencia, se ha seguido renovando este tema de la seguridad de la Araucanía. Sin embargo, la gente pareciera que no le valora esa parte a este gobierno, pero que sí le valora el decirlo a los republicanos. Entonces, ¿cómo se entiende un poco? Porque Kast a mí me puede decir 20 veces, lo vamos a proteger de la delincuencia, lo vamos a proteger de la migración ilegal, lo vamos a... Ya, claro, pero ya bueno, cuando si usted llega a ser presidente, me lo demuestra. Pero ahora tanto hablarme, mientras este gobierno lo va haciendo, la gente valora una cosa y no la otra. ¿Qué crees tú que pasa en la sociedad, que tenemos esa tendencia a creer lo que nos prometen y a no ver lo que tenemos? Porque quizás los resultados concretos no están tampoco tan palpables. El problema es que te estás enfrentando a problemática que sobre el corto plazo es difícil. Es difícil demostrar resultados. Yo creo que son muchos anuncios, pero no hay ningún anuncio que sea realmente eficiente. Yo creo que acá también hay un problema en cuanto a eficiencia. Por ejemplo, el plan con el gas fue un fracaso. El plan del despliegue militar en la frontera, también hay una comunicación que te indica que no, siguen entrando los ilegales. Entonces, la inmigración ilegal no regulada. Entonces, tú ves que a nivel de muestra de resultados, ahí hay un problema. Y tú me dices, para responder a tu pregunta anterior, ¿cómo puede hacer el gobierno para llamar a votar si se decide por llamar a votar a favor de la propuesta constitucional? Eso puede suceder siempre y cuando hay resultados concretos. ¿Se pueden obtener resultados concretos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que en Chile va a entrar dinero en un momento dado. Con esto del litio, con esto de la economía se va a estabilizar. No se anuncia una economía tan negativa como se anunciaba a inicio de año. Yo creo que hay diferentes elementos. El precio del cobre no va a bajar. No. Hay proyectos el tema del royalty, por fin se zanjó. Todas las amenazas de las grandes empresas mineras que decían que nosotros no invertimos más y el royalty, vas a ver que eso se va a reducir, porque nadie se va a ir de acá a pesar del royalty, te lo aseguro. Nadie va a dejar los recursos naturales acá en Chile. Claro. Una empresa multinacional. Entonces va a haber flujo. Entonces pueden implementar política. Puede ser una política clientelista, con bonos, con ayudas, con grandes anuncios. Pues yo creo que sí, yo creo que y básicamente no le va a tocar otra al gobierno, no le va a quedar otra al gobierno que hacer implementar medidas. Claro, que vayan de acuerdo a lo que sería ese crecimiento. Oye, Cristian, y lo que pasa es que quiero tocar varios temas contigo. Quisiera entender cómo ves tú la relación entre republicanos y Chile Vamos. Es una relación que se me hace un poco extraña. Porque en Chile Vamos igual está la UDI, que son sumamente de derecha, Renovación Nacional, que es un poco más de centro derecha, y Evópoli, que es como el de derecha joven. Pero ¿por qué tiene que pasar este enfrentamiento contra los republicanos? O frente a los republicanos. Los republicanos que se hacen llamar como los ultraderecha, como los Trump de la situación, ¿o qué? ¿Y cómo es esta relación? Lo que te dicen es que ellos no son de derecha, no son de extrema derecha. Rehusan del calificativo, para ellos son la derecha y los otros son de izquierda. Aparte, para los republicanos, a partir de la UDI, sobre todo de RN hacia el centro, son casi comunistas. Evópoli, olvida, para ellos no son de derecha, ellos son otra cosa. Y ellos reivindican ser la verdadera derecha, cosa que yo discuto absolutamente. Yo diría que republicano es una extrema derecha por muchos conceptos. La relación con la fe, porque está muy presente, no olvidemos que está todo el día con Partido eso.
hacía referencia a la religión al inicio del partido de José Antonio Cast. Después se transformó a republicano. Y ya esa secularización a media ya es medio extraño y es de la rama ultraconservadora. Lo que yo digo acá es que republicano para vivir debe matar a Chile Vamos. Esa es la problemática en lo absoluto. Porque aspiró todos los electores más de la derecha de Chile Vamos, todos. Es por eso la UDI y RN salieron dañadas, porque RN tenía un sector conservador, la UDI tenía un sector conservador, fue aspirado por republicano, y además republicano tiene la virtud de llegar de un punto de vista político, electoral, de llegar a la juventud, una cierta juventud, y de llegar a los sectores populares, cosa que ni la UDI ni RN lo logran. Por ende, republicano que dice, nosotros somos el futuro de la derecha, ustedes son el pasado. Por ende, yo como en política, te tengo que matar. Políticamente te tengo que matar. Lo siento. Eso de un punto de vista ideal y absoluto. De un punto de vista pragmático, para la próxima elección, José Antonio Cast sabe perfectamente que no puede ir solo con su partido a una presidencial. ¿Y cómo tendría que hacerlo? Tiene que colaborar con Chile Vamos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tiene que ganar la municipal. La municipalidad son como la primera vuelta de la presidencial. Claro, Cristian. En el próximo año hay municipal y elección de gobernadores regionales, y core y concejal, pero sobre todo municipal. Por ende, ¿qué va a hacer? Veamos lo que yo pienso puede hacer. Veamos los mapas de las ciudades importantes en Chile. ¿Cuáles son los mejor ubicados en la derecha? Hay un UDI, un RN, un Evópolis bien ubicado. Ya, pueden haber primaria o zanjemos quién va. En cambio, si no hay ningún personaje fuerte en esa ciudad de derecha, pongamos el candidato republicano. Pero eso va a depender de cómo ellos se protagonizan, el rol que van a tener dentro del Consejo Constitucional. Cristian, de eso va a depender. Cristian, ¿y cómo crees tú que la derecha iría a definir un próximo candidato presidencial? Sé que falta mucho tiempo, 2 años y medio. Sin embargo, ¿cómo se definiría? ¿Cómo es esto de que van las encuestas por ahí y la gente va diciendo, oye, de derecha podría llegar a candidato presidencial Cast y Evelyn Matei? Porque estamos hablando de derecha, claro, pero un sector de derecha que no está junto, que está dividido. Yo creo que sí, pero tienes razón, Karim, es absolutamente factible el esquema que estás planteando. ¿Por qué? Porque la semana pasada, pues estamos lunes, la semana pasada, la UDI, junto con RN, junto con Evópolis, dieron una declaración, había un reportaje muy interesante en La Tercera, diciendo hay que crear un gran partido de derecha, de centro derecha. Es decir, nosotros, los 3 partidos, fuimos derrotados de algún modo en la derecha en esta última elección, vamos a formar un solo partido como contrapeso al republicano, que es la derecha más dura. Pero se podría dar que lleguen finalmente 2 candidatos de derecha a la presidencia. ¿A segunda vuelta? Sí. No creo. No creo, porque lo que te probó la elección del Consejo Constitucional es que hay una cantidad en Chile de centro izquierda que ya tiene un piso, ya no se va a mover. Y eso te impide que la derecha sea hegemónica a 100%. ¿Por qué? Porque el desempeño del gobierno no es bueno. Los temas de discusión para este Consejo Constitucional, para la composición del Consejo Constitucional, fueron temas de la contingencia. Y a pesar de que iba muy en contra del gobierno, y a pesar de eso, hay un cierto piso en Chile para el que nunca va a votar derecha. Y yo creo que ese impide que llegue a segunda vuelta 2 de derecha. Es demasiado. Ya, pero tendrían igual que definirlo, no sé, en primarias o de alguna manera. Yo creo que Chile Vamos, junto con el UDI y Evópolis, si bien quieren negociar con ellos, con republicano, va a ser difícil porque, reitero, republicano necesita, en el fondo, matar a ese sector. ¿Y qué va a hacer el Chile Vamos? Se va a defender, se va a buscar a sobrevivir como cualquier ser vivo. Los partidos políticos son como seres vivos. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a armar un candidato, por lo menos tener cómo discutir con José Antonio Cast y ojalá ganarle, pero no sé si es tan factible aquello. ¿Por qué no es tan factible, Cristian? ¿Sientes que el discurso de José Antonio Cast se ha metido un poco en la población, verdad? Hay que entregarle a César lo que le pertenece. Mira, José Antonio Cast habló de los temas, de sus temas de campaña, son los temas hoy en día que se discuten. Inmigración, delincuencia y muchos otros. Hoy en día el centro de gravedad de la política a nivel de temas está en republicano. Segundo elemento, está una dinámica de crecimiento, de auge. Cristian, y por otro lado, porque ya nos queda bien poquito tiempo.
Sí, perdón, pero sí, él está en una ola de crecimiento, en una dinámica de crecimiento. Mira los partidos clásicos de derecha, están en una dinámica de a la baja. Y el tercer punto, relacionado directamente con este, hay un espíritu antipolítico, anticocina política, antipartidos tradicionales. Y tú lo puedes ver en la última votación, rechazo y el Consejo Constitucional, y en la encuesta que me iniciaste al inicio de la entrevista, que me mostraste al inicio de la entrevista. Claro. La gente está ya en contra del proceso. Entonces, hay un voto antipolítico, casi antisistema de partido. ¿Y quién representa eso a la perfección? José Antonio Kast. Por eso te digo, yo no lo veo ¿cómo decir? Conocer una caída como conoció el PDG. Yo creo que un poquito más estructurado el caso de Republicano, porque no olvides que José Antonio Kast fue diputado muchos años, y hace muchos años que está en este baile de los políticos, a la diferencia de un Parisi, que en realidad siempre fue un outsider y alguien que quiso entrar, pero que nunca tuvo cargo oficiales. Sé que la pregunta es muy adelantada, digamos, para el tiempo, pero finalmente ves un triunfo de José Antonio Kast en la próxima presidencial, digamos, desde esta perspectiva muy lejana, 2 años y medio nos faltan aún para esto, pero ¿ves eso o ves que también puede salir en el medio algún candidato que no sé si se visualiza en este minuto de la izquierda? No, yo esperaría, no podría decir nada, pero mira, ayer hubo elecciones en Argentina, perdón, en España, y ganó la derecha por más de 20 puntos sobre la izquierda. Ganó el PP, ganó el Partido Popular, no ganó Vox, que es más la extrema derecha, ganó la derecha clásica, que creo que era acá, que la lógica quisiera que regrese la derecha al poder en Chile, pero los tiempos son líquidos, y sobre todo algo, yo creo, y más que analista, es un punto de vista absolutamente personal, yo creo que Republicano para mí es el lobo vestido de oveja. Todo el discurso democrático, todo el discurso que podemos llegar a consenso, yo no creo. Yo creo que la Republicana es una derecha dura que concede muy poco que llega al poder. Entonces, por ende, si cada vez muestran más el rostro, y hay una prueba del fuego que van a pasar dentro del Consejo Constitucional, si muestran su verdadero rostro, que yo sospecho que es, quizás va a crear un cierto desapego por parte de ese piso que te mencioné que existe en Chile, que no votará nunca derecha, y quizás ese piso pueda crecer. Hay una figura que podrá agarrar, aprovechar de aquello, no lo sé, porque hoy, honestamente los liderazgos de la izquierda hoy en día son bastante paupérrimos. En este minuto. Oye, Cristian, ¿y esto por qué se ha dado? Por lo que tú dices, que se le va diciendo a la ciudadanía, mire la seguridad, mire no sé qué cosa, las cosas que dan la sensación que te van a mejorar la vida, porque al mismo tiempo da la sensación y pasa cuando llega a bajar el dólar, sube la bolsa y todo, cuando gana más gente de derecha, cualquier elección, como que todo rebota para bien en materia económica, pero es rebota nomás. No sé si se mantiene para siempre bien. Sí, pero también hay un mea culpa en la izquierda que nos está haciendo la centro izquierda. Porque mira, ganó Republicano, tú puedes mirar los medios de comunicación. Ya. Bien que plantean los temas de seguridad, todo eso, los medios de comunicación se atacaron a Republicano. Chequearon todos sus candidatos, sacaron números casos. De hecho, uno renunció por un caso de acoso sexual. Claro, sí. Un doctor que era muy prestigioso socialmente, le sacaron 2 casos, le encontraron 2 yayitas en su pasado. Entonces la prensa hizo su trabajo, quizás tenía que haberla hecho antes, en todo caso. Pero hubo una reacción por parte de la prensa hacia la mitad republicana y siempre lo tienen en la mira, por un lado. Y por el otro, yo desde la izquierda, y lo vimos con el caso Loncón últimamente, y lo vi en el gobierno, cuando tú ves entrevistar a actores como Atria, Ubasa, de la antigua Convención Constitucional, no hay ningún mea culpa de lo que ha pasado. Es decir, los chilenos son tontos, el facho pobre se multiplicó, no entienden nada, estamos muy adelantados, pero en ningún momento dicen, ¿sabes qué? Nosotros la embarramos en la Convención Constitucional. Y tendríamos que haber dado tal o cual paso. La ventana de oportunidad de cambiar la Constitución, de establecer temas más progresistas y más sociales, y fallamos. Si hoy en día tú estás siempre en la victimización, cuando la señora Loncón dice que no, porque soy mapuche, porque soy mujer, me están sacando en cara que yo tuve un año sabático ganando 3.200.000 y que eso durante 2 años la escuchamos hablar que ella defiende que los privilegios de los blancos, de los chilenos contra el pueblo mapuche, y ella hace parte de una clase privilegiada que son los docentes en algunas universidades públicas. Yo digo, la culpa de que crezca un cierto sector es culpa de una falta de mea culpa. Y no es un ataque constante de los medios, ni de que la economía se conecta con la derecha. Es verdad, pero si económicamente el país se mejora, no creas que el gobierno va a aprovechar de aquello. Porque ellos van a decir, fue gracias al señor Marcel
que supo ser un poco más moderado y por eso recuperamos la economía. Entonces yo creo que hay un mea culpa indispensable que debe hacerse por parte de la centroizquierda, sino que no hay que lloriquear porque la extrema derecha sigue creciendo. Y Cristian Viena. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. El análisis me pareció bastante exhaustivo respecto a lo que está pasando en este minuto. Y fíjate que las encuestas de alguna manera siguen manteniendo ahí como arriba el tema rechazo. Y eso me parece preocupante, Cristian, porque también se está haciendo un proyecto de ley para que no se pueda volver a insistir. No, absolutamente. Yo creo que hay algo bueno y algo negativo acá. Yo nunca estuve a favor del voto obligatorio. Yo encuentro que un derecho no debe obligarse a aplicar. Pero hoy día el voto obligatorio, permite sabemos realmente cuál es la fotografía del país a nivel ciudadano cívico. Así es. Pero por otro lado, el voto obligatorio hace que a veces la gente vota por emoción más que por reflexión. Exactamente. Y a veces toma la temperatura del momento y toma decisiones un poco brutal. Reitero, hay que tener mucho cuidado por quién se vota y hay que verificar si la ovejita que está frente a ti no es en realidad un lobo disfrazado. Y eso yo creo que es importante tenerlo en mente ante las próximas elecciones que están a vuelta muy cercana y ya empezando el próximo año. Ok. Cristian, gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Que estés bien. Igualmente. Y ustedes sigan con nosotros aquí en Tu Conexión Matinal. Nos vamos a un corte, regresamos de inmediato. No se vaya, no cambie, quédese ahí junto a nosotros.